Bueno, pues tras el café y el piquislabi, ¿no? Como dicen también por aquí, vamos a continuar con la jornada y voy a dar paso al segundo ponente de esta mañana, en el que ya en la primera ponencia, en la mesa de esta mañana, se ha ido marcando algunas pautas sobre el nuevo escenario legal en el que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Y dentro de este nuevo escenario de la nueva televisión y el nuevo consumo de la televisión, de los contenidos y los espectadores, pues también se está dando un cambio en el marco legal. Y qué mejor que para darnos respuesta a todas estas nuestras dudas, así como trasladarnos en qué momento nos encontramos en lo que se refiere a la normativa legal, tenemos esta mañana a Alejandro Turiño. Él es socio del área de información de tecnología del despacho de abogados Écija Abogados. Muy buenos días, Alejandro, Buenos y días. todo tuyo. Pues nada, en primer lugar, agradecer. ¿Me escucháis bien? Me escucho un poco eco. Perfecto. Pues en primer lugar, agradecer a la invitación de la Fundación para poder participar aquí. Creo que no voy a estar a la altura de poder responder a todas las preguntas que me lancéis, no porque no me haya estudiado la presentación o no porque no hayamos estudiado la normativa, sino porque la normativa va un poquito más lento de lo que las mentes creativas o de la parte de creación y del negocio siempre va demandando. De hecho, existe un principio latino, y prometo que será lo único que diga en latín, es aquello de ubi societas ubi ius, es decir, donde está la sociedad está el derecho, pero siempre llega primero la sociedad. Me ha gustado muchísimo las preguntas que he escuchado antes en la anterior intervención, porque lo primero que se preguntaba era, oye, la marca quiere posicionarse en un entorno audiovisual, quiere aparecer en una fórmula distinta. Bueno, pues sobre eso es sobre lo que vengo a hablar. Cuando me llamaron y me dijeron que tenía que hablar de Smart Contents, lo primero que pregunté es qué era eso de Smart Contents. Y cuando me hablaron del nuevo marco normativo, también pregunté cuál era el nuevo marco normativo, porque digamos que no tenemos, como decía antes, las normas más adecuadas para la realidad en la que nos encontramos. Eso no significa que esto sea la ley de la selva y que cada uno pueda hacer lo que quiera. De hecho, en mi misión de abogado trataré de trasladar y transmitir todo el miedo posible para que os deis cuenta que hay determinadas cosas que no se pueden hacer y transgredir esas normas supone la imposición de sanciones pues, a autoridades regulatorias o cualquier tercero implicado titular de derechos. Voy a intentar, casi le voy a quitar la victoria a la tarjeta de los 5 minutos para que no me saque tarjeta roja como antes a Gonzalo, pero la idea es que, bueno, que pueda hacer una pequeña exposición y que luego entremos en debate y me lancéis preguntas y discutamos. Como decía, como no tenemos una norma general audiovisual que regule todos los conceptos que en la actualidad existen, lo que he pensado es en hacer un histórico o un entendimiento de tres partes distintas, de tres temáticas que en la actualidad nos estamos encontrando en el despacho con la experiencia diaria. Es decir, con eso que nos vienen reclamando los clientes, que quieren hacer o que se está haciendo y que quieren copiar. Una primera parte que iría de esa prehistoria a la historia del audiovisual. Esa prehistoria de hace 4 o 5 años a la historia que tenemos hoy en día, que además se convertirá en prehistoria en cuando pasen 3 o 4 años. Es decir, esa evolución de mercado. Luego hablaré de algo que yo creo que también se ha tocado, aunque sea de manera tangencial, que es todo lo que tiene que ver con las narrativas transmedia, que siempre, es decir, esto ya existía, lo que ocurre es que cuando lo decimos en inglés parece que tiene un contenido distinto y tiene más realismo. Bueno, vamos a ver si esto tiene implicaciones jurídicas, que ya os adelanto que sí. Es decir, no es lo mismo un proyecto que se concibe para nacer y para morir en un determinado soporte, en una determinada forma de expresión, a que si ese proyecto tiene otras fórmulas distintas. Y por último, hablaré, creo que de algo que está muy en boga de todos y que además también es contenido de las jornadas por parte de otros ponentes, que es el tema de los videoclubes online, de esos VODs, de los video on demands, donde el usuario, por esos cambios en los patrones de consumo, acceden a plataformas de internet, legales o no, y consumen contenidos en línea. Lo primero que me gusta empezar este tipo de ponencias es con el test de la edad. ¿Cuántos de vosotros identificáis o cuántos de vosotros vinculáis esos dos objetos? Los que estáis levantando la mano significa que no sois tan jóvenes como vosotros os creéis. Cuando doy clase en la universidad y los chicos me miran así con cara rara, como cuando las vacas que ven pasar el tren y dicen, ¿qué es eso? Porque ha puesto un bolígrafo y una cosa que no sabemos ni qué es. Bueno, la realidad es que esto, que hace unos años era práctica habitual, hoy a vuestros hijos o a vuestros sobrinos o a vuestros hermanos pequeños, esto ya no les suena. Eso significa que va muy rápido.
Y en televisión exactamente lo mismo, o en audiovisual exactamente lo mismo. Pasamos de la prehistoria a la historia en apenas unos años. Y en los últimos años, yo creo que todos somos conscientes, y ahora lo veremos, se ha producido una transformación enorme en lo que tiene que ver con la producción audiovisual y con el consumo audiovisual. Si nos vamos a esa ventana de explotación llamada televisión, vemos que en los años 50-60 nacen los primeros canales, nos vamos 89-90 primeros canales privados en España, aparición de la TDT, aparición de nuevos canales privados, apagón analógico, y si esa pantalla estuviese encendida nos encontraríamos con el que el siguiente supuesto estaríamos hablando de Internet. Que antes, como decía, no existiese una norma que nos dé cobertura a todos los supuestos que existen, no significa que no haya una amalgama de normas que cubran aspectos específicos de las necesidades audiovisuales. Y de hecho aquí, simplemente, a modo ilustrativo, traigo algunas modificaciones o algunas circunstancias que han cambiado en los últimos tiempos. Por ejemplo, en cuanto a la concentración de operadores televisivos, pues hasta 2009 la concentración estaba prohibida, después se ha permitido, aparición de la TDT de pago, tiempos publicitarios de las privadas y de la televisión pública han cambiado. Voy a detenerme después a hablar eso del product placement o el emplazamiento de producto o esa visión o ese paso siguiente convertido en branded content, que era lo que preguntabais antes, y esa parte de inversión en contenidos que también existe unas aportaciones distintas de lo que establece la norma. Esto, bueno, simplemente una diapositiva, y como tampoco tenemos mucho tiempo, no me quiero detener en ello, simplemente la evolución de los canales tradicionales que generan un nuevo mapa televisivo. Y ese nuevo mapa televisivo viene dado o contribuye, como dice la propia PT, al aumento del consumo en televisión. Nos encontramos con 9 minutos como consumo medio por encima del europeo, 30 minutos más que hace 10 años, y la tendencia sigue al alza. Es decir, que la gente sigue consumiendo contenidos audiovisuales. Que consuma contenidos audiovisuales no significa que los consuma de igual manera, sino que los consume de otros modos, pero sigue consumiendo contenidos audiovisuales. Musicales, literarios, es decir, el entretenimiento sigue presente en la sociedad. Lo que ocurre es que, como digo, las fórmulas han cambiado y las estadísticas y los porcentajes exactamente igual. Lo que ocurre es que a nadie se le escapa, no estamos en la mejor situación económica que le gustaría al país. Y como consecuencia de ello, creo que se nos va a reiniciar esto. Y tengo un segundo aquí. Como consecuencia de ello, significa que la tarta a repartir es más pequeña y la tarta a repartir hay que repartirla entre más operadores. Y eso hace que todo sea más complejo y que solamente las fórmulas nuevas, las fórmulas realmente talentosas y las fórmulas imaginativas salgan adelante y las otras se queden paradas. Y todo esto nos hace llegar a lo que muchos llaman el futuro y lo que otros entendemos como ya el presente. Es decir, estamos ante esos smart contents o esos dispositivos inteligentes que nos permiten acceder a contenidos de manera distinta. Se ha producido en los últimos tiempos una manera muy diferente de cómo los usuarios, como decía antes, consumen esos contenidos. No sé cuántos de vosotros os consideráis melómanos y tengáis en vuestra casa una gran estantería con un montón de vinilos o incluso CDs. Pero lo cierto es que a fecha de hoy el usuario ya no quiere consumir los contenidos como los consumía hace un tiempo. El usuario ya no va, aunque sigue existiendo esa parte, pero el usuario como norma general ya no va a la FNAC a comprar discos. El usuario lo que quiere es acceder a una plataforma como Spotify, y estoy hablando en términos generales, y consumir contenidos online. Es decir, que exista un catálogo, y luego hablaremos de ese Spotify en el audiovisual, poder acceder a esos contenidos de una manera cómoda, de la manera que ellos quieren. Es decir, no queremos estar esperando a una televisión lineal donde nos pongan un contenido a las 10 de la noche y tengamos que estar presentes esperando ese contenido. Queremos ver ese contenido como nosotros queramos, en nuestra casa, acompañado de medios sociales. Además, lo queremos ver, por ejemplo, en versión original. Y esas posibilidades nos las ofrecen las nuevas plataformas en las que nos encontramos. Entonces, estos son simplemente algunos datos, y lo que veréis está formado por rangos de edad. Si es cierto que muchísima población todavía sigue acudiendo a la televisión como explotación tradicional y sigue siendo mayoritaria, lo cierto es que existen otros muchos canales, otras muchas fórmulas de poder consumir contenidos audiovisuales. Y además creo que
esas nuevas fórmulas o esos nuevos soportes o esas nuevas vías no deben ser obviadas, y no deben ser obviadas porque empiezan a suponer un consumo relevante. De hecho, si vemos las franjas en verde, en azul y en verde un poco más oscuro, vemos que el perfil poblacional, que luego se irá haciendo viejo, va decreciendo ese consumo a través de sistemas tradicionales y se van a otras fórmulas alternativas que los prestadores están dando ya. Y esta es la situación a la que llegamos. Los CDs ahora se utilizan para espantar pájaros en las ventanas. La gente ya no va a comprar CDs. No significa que no se vendan CDs. Significa que, como decía antes, tenemos un grifo que, igual que, no sé si alguien nos ha hablado alguna vez de la teoría del botijo. Esto es una cosa que un día me contaron y a mí me gusta mucho. No sé cuántos de vosotros tendréis un botijo en vuestra casa, pero estoy seguro que ninguno de vosotros baja cada mañana a buscar agua con el botijo a la fuente para luego beber, porque tenemos un grifo que nos trae el agua a casa. Pues con los contenidos pasa algo muy parecido. No vamos a ir con el botijo a comprar CDs cuando ya tenemos un grifo que es Internet que nos trae esos contenidos a casa. Lo que ocurre es que desde el punto de vista jurídico, y luego podemos discrepar todo lo que queráis en ello, desde el punto de vista jurídico sí tenemos que poner un coto en aquellas plataformas que ofrecen los contenidos ofreciendo una compensación a los titulares de derechos, y aquellas plataformas que realizan una explotación vulneradora de derechos de terceros o abusiva de esos derechos de sus titulares legítimos. Pero al final, si podemos sacar una primera moraleja casi de mercado y vinculado a lo jurídico, es que los patrones de consumo cambian y, como tal, las normas que tienen que dar cobertura tienen que cambiar también. Y no solamente los soportes, o no solamente es el Internet tradicional el que se constituye como nuevo soporte, sino, como estamos viendo, todos vosotros estáis con vuestros smartphones o con vuestras tablets accediendo a contenidos, en ocasiones información, otras veces contenidos audiovisuales. Es decir, la cantidad de tiempo, lo leía de hecho ayer en el AVE cuando venía para aquí, y estaba viendo la cantidad de horas que se suben cada día a YouTube. Es decir, se suben a YouTube y además se consumen, es cada vez mayor. Creo que leía que se suben 100 horas por minuto a una plataforma como YouTube. Eso es realmente relevante. Y eso es decir, genera derechos de autor, y esos derechos de autor tienen que tener una regulación. Si pensamos que la legislación de propiedad intelectual en España es del año 96, os podréis entender que el legislador en el año 96 ni estaba pensando en YouTube, ni estaba pensando en eso que se conoce como los User Generation Content, es decir, el contenido generado por el usuario, ni mucho menos. Sin embargo, no significa que lo que está en YouTube está en dominio público y cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Ahora vamos a ver también un poco ese punto. Y esto creo que sí me puedo detener un poquito más, porque ha surgido antes una pregunta y seguro que luego también puede dar lugar al debate. Hemos pasado no solamente de unos soportes distintos, sino a una manera distinta de obtener financiación o una manera distinta de posicionarnos en los contenidos audiovisuales. Hemos pasado de lo que se conocía como product placement o emplazamiento de producto a lo que se conoce como branded content. Y ahí estamos en un limbo jurídico, desde mi punto de vista, bastante complejo. O incluso, si me pongo en posición abogado medroso, os diría que lo primero sí se puede, porque la norma, es decir, ese emplazamiento de producto ya se puede realizar. Ahora voy a entrar un poquito en qué es y qué requisitos jurídicos debe cumplir. Y si nos vamos a la parte de branded content, si a mí me preguntan si se puede realizar tal como lo entiende el mercado, yo os diría que no. Yo os diría que jurídicamente el branded content no está permitido. ¿Qué es product placement o emplazamiento de producto? Yo creo que todos hemos visto, y bueno, no soy sospechoso por poner este ejemplo, porque es de la casa, por decirlo de alguna manera, y cuando todos veíais Médico de Familia había una serie de personajes y la leche de Pascual. Todo giraba alrededor de una leche de Pascual, de un cartón de leche de Pascual que estaba en el medio de la mesa. Eso fue evolucionando y se fue perfeccionando, de manera que nos encontramos muchas fórmulas de introducir productos dentro del propio contenido audiovisual. Creo que cada vez está más regulado y cada vez más presente. Si pienso en algún lugar donde esté realmente bien trabajado el product placement, no sé si habéis tenido la ocasión de ver la película de Goodbye Lenin, pero cuando esa mujer se levanta de su cama, abre los ojos y ve un cepelín de Coca-Cola, es decir, lo que significa este cepelín de Coca-Cola es la pura trama de la película. Si no la habéis visto, en cualquier caso os la recomiendo. Para que hablemos de product placement o de emplazamiento de producto y no de publicidad encubierta, es decir, para que se pueda hacer y no esté sancionada,
principalmente tenemos que atender a una serie de elementos. El primero es que no haya una prominencia indebida del producto dentro de la serie. Es decir, eso de las capturas de pantalla directamente al producto, pongamos lo que hablaba antes de la leche. Si resulta que la cámara lanza una captura de pantalla al cartón de leche y el cartón de leche se ve en primer plano, ahí estaríamos hablando de una prominencia indebida del producto. Y eso no sería product placement, sino que sería publicidad encubierta. Y eso llevaría aparejado sanción. Además, si el protagonista de la serie o alguien en el contenido visual ensalza las bondades del producto, imaginaos, cojo el botellín de agua y dijo, qué rica está esta agua, y de repente vuelvo otra vez a una captura de pantalla, estaríamos de nuevo ante un supuesto de publicidad encubierta. Es cierto que los límites no son claros en la práctica, pero normativamente eso sí está regulado. Lo teníamos en la Directiva Europea de Televisión sin Fronteras, luego se trasladó a España a través de unas directrices que adoptó la SEPSI, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y lo tenemos ahora implementado dentro de la Ley General de Comunicación Audiovisual, con lo cual eso es un escenario claro. Y un escenario tan claro hasta el punto de, como comentábamos antes en el café, que nosotros hemos tenido el dudoso honor de defender a un cliente que ha sido sancionado, ya confirmado por el Tribunal Supremo, con lo cual es público, con €500.000 por realización de publicidad encubierta y no por realizar reemplazamiento de producto. Cuando se ensalza, como digo, las bondades del producto, cuando estás diciendo qué bueno es esto y estás incitando a la compra, en ese caso estaríamos ante un uso no permitido. Y de ese parámetro claro que teníamos de emplazamiento de producto, saltamos ahora al branded content, que es un poco, yo creo, la pregunta que lanzabais antes al fondo. Resulta que la marca quiere que todo gire alrededor de la marca. Y para que todo gire alrededor de la marca, creo, desde mi punto de vista, o se hace muy bien o estamos dándole una prominencia indebida a la propia marca. Porque si el usuario pone una serie audiovisual y se queda con que es, por no coger ninguna, Fonbella, creo que tenemos un problema. Tenemos un problema porque al final ese contenido audiovisual estaría incitando la compra y estaría... pensad que la normativa de publicidad lo que pretende es proteger al consumidor. Se trata de que el consumidor sea consciente en todo momento cuándo existe publicidad y cuándo no existe publicidad. Si el consumidor no es consciente de que eso es publicidad, pero sin embargo percibe el producto o el servicio, en ese caso estaríamos hablando de infracción. Con lo cual, el branded content, tal y como se configura, a mí me parece complicado que jurídicamente tenga viabilidad. Lo que ocurre es que habrá muchas fórmulas para, digamos, bordear esas normas o esos parámetros que se han definido en lo que se refiere al emplazamiento del producto. Es decir, habrá que buscar fórmulas alternativas de manera que la presencia del producto sea lo suficientemente etérea como para que no haya un impacto que pueda causar un perjuicio al usuario. Y de todo esto, pues pasamos, como decía, de televisión lineal o de consumos más tradicionales a consumo bajo demanda. Voy a hacer una cosa, en lugar de 10 minutos vamos a poner media horita, ¿verdad? Esta es la última ponencia de la primera parte en cuanto a que de todo lo que veníamos, es decir, de toda esa evolución, vamos a acabar llegando a sitios donde tenemos servicios a la carta. Tenemos ese on demand. Vemos lo que queremos, cómo queremos y cuándo lo queremos. Y tenemos ejemplos en Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Netflix, en cuanto a audiovisual, y tenemos en España, he puesto ahí el de Wacky, pero tenemos Filmin, tenemos Juicy, tenemos un montón que luego veremos. Y todo eso, además, lo tenemos en modo multiplataforma. No solamente lo voy a ver a través de Internet tradicional, sino que además puedo acceder a través de múltiples dispositivos. Y además es que lo voy a hacer social. Vamos parte a parte. Creo que algo se ha explorado ya en relación a las narrativas transmedia. Las narrativas transmedia, como os decía antes, es algo que ya existía, pero que le damos un nuevo contenido cuando le damos un anglicismo. Siempre queda un poco más cool cuando decimos algo en inglés. ¿Qué es una narrativa transmedia? Es la generación de un universo. Un universo a través de la integración por diferentes puntos de entrada. No sé si os habían reproducido este triángulo. Son diferentes puntos de entrada en la historia por múltiples públicos colaborativos, generando un universo. Como explicaba antes muy bien Gonzalo, cuando estamos hablando de vida social, significa que cuando acaba una temporada hay un valle
falle porque la gente no accede a consumir ese contenido y, sin embargo, si yo creo una comunidad y creo un universo, lo que puedo hacer es que esa comunidad no se agote en el tiempo en que la emisión no esté a disposición del usuario, por ejemplo, en televisión lineal. Pero, sin embargo, sí pueda tener otras vías para acceder a contenido. Es decir, es otra forma de contar las cosas. El transmedia es contar lo mismo de una manera distinta. Y para ello existe la inmersión. El sujeto, las personas que colaboran, ese público participativo, se realiza una inmersión dentro del proyecto, interactúa con el proyecto, se integra en el proyecto y eso constituye o finaliza en un impacto el propio proyecto. Y con esto llegamos a otro de los elementos que a fecha de hoy se están discutiendo en Europa y a lo mejor con un poco de suerte tenemos una directiva a finales de este año o nos encontramos con que en adelante tendremos una regulación de lo que se conocen como los contenidos generados por el usuario. Si decimos que la presencia del usuario es tan relevante porque el usuario aparece, el usuario crea y el usuario genera derechos, esos derechos han de ser objeto de regulación. A fecha de hoy, como digo, todavía no tenemos una regulación específica con respecto a ello, pero de manera supletoria, digamos, aplicaríamos la ley de propiedad intelectual y generaría derechos a favor de todos sus usuarios. Esto es simplemente unas cifras sacadas de uno de los últimos estudios que había visto de Reuters, donde se ponía en relieve el porcentaje de contenidos generados por los usuarios en relación al cómputo global. Me imagino que será algo realmente difícil de medir, pero lo cierto es que, como decía antes, si en un minuto se suben 100 horas de vídeo a YouTube, el contenido que es generado por el usuario, desde luego no es nada despreciable. Y mucho de ese contenido, además, sirve después para crear otros o para dar nacimiento a otros muchos proyectos. Y aquí esta es la madre del cordero. ¿Dónde empieza un proyecto transmedia? Si estamos diciendo que un proyecto transmedia es un universo formado por un montón de elementos, ¿dónde nace? Tomb Raider, la narrativa transmedia Tomb Raider, ¿dónde nace? ¿Nace en el videojuego, que luego da lugar a una película? ¿Es más transmedia eso que, por ejemplo, Águila Roja, que nace como un guión que se convierte en una obra audiovisual, que se convierte en una maraña de elementos alrededor de Águila Roja? Lo vamos a ver ahora. Y de hecho, yo voy a hacer voy a hablar de mi libro. Creo que la mejor fórmula de transmitir sensaciones es con cosas que hayamos hecho en el pasado. Y quiero traeros aquí dos ejemplos, que es precisamente El mundo de Águila Roja y El mundo del barco. Son dos producciones de Globo Media que arrancan, porque es una productora audiovisual, pensando o diseñándose para una explotación audiovisual, pero sin embargo que van a tener muchísimo más recorrido que el propio audiovisual. De hecho, la historia del mundo de Águila Roja empieza, la primera temporada se comenzó a trabajar al final de la primera temporada, se lanza el primer producto, juego online Mi Águila Roja, iniciativas previas simultáneas a la película, universo consolidado. Ahora vamos a ver los puntos. ¿Dónde empieza realmente? Empieza en una idea. La idea como tal, y esto es una de las cosas que más me cuesta transmitir muchas veces a los clientes, las ideas no se protegen. Lo que se protege es la expresión concreta de la idea. Chico conoce a chica y las familias acaban como el Rosario de la Aurora, no se protege. Romeo y Julieta sí se protege. Es decir, la expresión de la idea es lo que tiene protección. Lo que ocurre es que cuando hablamos de un contenido narrativo o literario que después se va a transformar en una obra visual, la dificultad estriba en determinar si la Biblia, que es así como se conoce, la Biblia o el formato, si estamos hablando de entretenimiento, si eso es una idea o es la expresión de una idea. La jurisprudencia en este país no ha sido demasiado halagüeña en la protección de los formatos de televisión. De hecho, veréis que en una cadena un famoso salta al agua y en la otra cadena otro famoso salta al agua. O en una cadena unos niñitos cantan y en la otra cadena los niñitos vuelven a cantar. Entonces no acaba uno muy bien de entender si eso se protege o no se protege. Y después nos encontramos también con que resulta que Televisión Española se gasta el dinero en licenciar un formato que viene de Francia, que nos traemos a un político y todo el público le puede preguntar. Me imagino que recordaréis, tengo una pregunta para usted, y Telecinco adapta ese formato sin ningún tipo de licencia y dice, trae a su político de turno, que en este caso es la princesa del pueblo, Belén Esteban, y dice, España pregunta, Belén responde. Bueno, en ese caso sí tenemos una resolución judicial que dice que ha habido un plagio de formato, que se ha utilizado el formato, es decir, que el uso que se ha realizado de ese formato original ha sido ilícito, que debería haberse otorgado una licencia a favor de ese caso. Con lo cual, como os decía, la idea no se protege y lo que se protege es la expresión de la idea. Y lo difícil se trata de determinar si estamos hablando de que la Biblia es una idea o es la expresión de esa idea.
Lo difícil, además, es que cuando nos encontramos con la explotación de un producto audiovisual, cuando va a salir una serie en televisión, cuando se va a lanzar una película, siempre nos encontramos con 3, 4, 5, dependiendo de lo relevante de la película, burofaxes de alguien que dice que esa idea, que esa obra era suya. Aparece alguien que en el año 60 había escrito una novela sobre un espadachín enmascarado. Claro, lo que hay que ver es el número de coincidencias entre el espadachín enmascarado del señor de los años 60-70 y el espadachín enmascarado que pueda ser objeto de la obra audiovisual que nos encontremos en este caso. Pero la particularidad que tiene el universo transmedia con respecto a las producciones tradicionales es que tenemos que hacer una previsión desde el inicio. Por eso la frase que siempre digo, ponga usted un abogado en su vida. Si uno inicia un proyecto audiovisual o pensando que va a ser un proyecto transmedia, los derechos que se recaban de todo el equipo que va a trabajar en el proyecto van a ser distintos o se tienen que negociar de manera distinta a si la explotación va a ser únicamente audiovisual. Hay una interpretación en la propia ley de propiedad intelectual que prevé algo así como una interpretación siempre pro autore. Igual que en el derecho laboral es pro trabajador, en este caso lo que nos dice la ley, y estoy resumiendo mucho, es que si no se dice nada, se entiende que la cesión es lo más limitada posible. Es lo más limitada en cuanto a territorio, si no se dice nada, está limitado a España, está limitado en cuanto al tiempo, si no se dice nada, son 5 años, y está limitado en cuanto a los modos y las modalidades de expresión. De manera que si no se dice nada y solamente cede los derechos para una obra audiovisual, si yo un día quiero hacer un cómic o, por ejemplo, un videojuego, necesitaré volver a recabar otra vez los derechos de aquellas personas que en su día trabajaron para mí. Con lo cual, como no ate bien esto desde el inicio, significa después lo voy a tener que renegociar. Y no es lo mismo negociar con alguien que empieza de cero un proyecto que no sabemos si va a ser bueno o va a ser malo, que si lo que queremos hacer es explotar contenidos, ese secondary market, de productos de una serie o de un producto que ya está explotado. Porque aquí la posición de la otra parte siempre va a ser más amplia, es decir, pues yo ahora no te cedo los derechos o te los cedo con un régimen económico distinto. Con lo cual, eso de poner un abogado en tu vida, además de dar de comer a los hijos de los abogados, que también comen, sirve para evitar problemas en el futuro. Y como os decía, el proyecto de Águila Roja nace como una obra audiovisual, o mejor dicho, nace como un guión que se convierte en obra audiovisual y esa obra audiovisual da lugar a un universo. El primero de los productos que nace es el de miaguilarroja.com, un videojuego online donde ¿realmente esto servirá para algo? ¿Realmente habrá gente que se meta en el videojuego? Muchísima. No solamente entraba muchísima gente, sino que además la gente generaba comunidad, de manera que no se producían esos escenarios de valles y además la gente consumía. Porque al final el juego Mi Águila Roja era algo parecido, y no tiene nada que ver, pero se trataba de construir fortalezas y tener la fortaleza más grande con respecto a otros, y la gente pues se gastaba dinero, es decir, se gastaba, enviaba sus SMP Premium o compraba cosas a través de la tarjeta de crédito para tener la fortaleza o lo que fuese más grande que el rival. Se atacaban por la noche, bueno, unas cosas terroríficas. La cuestión es que esto existía y esto había que estar regulado. Y además, en este caso, aparecen nuevos agentes, porque el que es bueno en el desarrollo audiovisual normalmente no es bueno en el desarrollo tecnológico para la explotación de contenidos videojuegos. Con lo cual, hay, como digo, un nuevo soporte, un nuevo escenario, pero también nuevos agentes que participan. Esos nuevos agentes tienen que ser conocedores de qué derechos tienen que ceder y, sobre todo, nosotros tenemos que ser conocedores de qué derechos vamos a querer restringir su acceso. Y también lo que tenemos que saber es si en el futuro yo quiero hacer otra cosa, que no me encuentre cautivo de ese proveedor de tecnología que me está dando ahora este desarrollo que me hace falta, pero que tengo que pensar más en futuro. Y como no era suficiente un videojuego, pues a alguien se le ocurre que tenemos que hacer un cómic. Y hacer un cómic significa un montón de cosas. Por ejemplo, que hay que contratar con unos ilustradores. Y para contratar a los ilustradores, estos ilustradores van a reflejar en modo papel unos escenarios y unos personajes, es decir, unos derechos de imagen de personas que nos lo tienen que haber cedido también. Si no lo hemos pensado de inicio y esos derechos de imagen están cedidos única y exclusivamente para el sector audiovisual, nos vamos a encontrar con que tendremos que renegociar esos derechos con los usuarios. No era suficiente, vamos a hacer la vida del abogado más complicado y ahora lanzamos un juego de cartas. Pues el juego de cartas es exactamente lo mismo. Ahora somos nosotros quienes tenemos que negociar con las jugueteras y además tenemos que establecer reglas de manera que todos los usuarios conozcan de manera clara hacia dónde van o dejan de ir. Y ya como producto
que culmina ese círculo transmedia se configura en una película. Y la película, de nuevo, exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, dejadme que me vaya a esta presentación, aquí se produce la integración real entre contenido audiovisual y entorno social. Porque una película la podemos hacer al modo tradicional o podemos dar implicación, participación, esa entrada que antes os decía, esa inmersión del usuario, dándole la posibilidad de participar en la propia película. Le decimos, ¿quieres participar en la película? ¿Quieres hacer un cameo en la película? Participa en el concurso de Facebook. Haciendo ese concurso de Facebook lo que haces es generas comunidad y en esa comunidad se va enviando información y al final el usuario se hace cautivo o se hace fiel a ese contenido audiovisual. Os traía aquí también esta parte porque es relevante desde el punto de vista de los derechos no solamente la explotación en múltiples formatos, es decir, no solamente audiovisual, no solamente cómic, no solamente videojuego, sino que esto lo vamos a lanzar en muchos formatos. Y los desarrollos para iPad o los desarrollos para iPhone son completamente distintos, igual que lo son si desarrollamos, por ejemplo, pues para Android o para cualquier otro sistema tecnológico. Con lo cual, debemos también tener en mente que la regulación jurídica de todas esas cesiones de derechos tienen que estar pensadas en una explotación pacífica por parte del titular final, que será quien pague. Voy a ir muy rápido por esta parte del barco, porque al final la historia del barco es más de lo mismo. Es muy parecido a lo que ya había sucedido con Mi Águila Roja, sin embargo, se empiezan a dar esas vueltas de tuerca que convierten al barco en un fenómeno, entiendo, que de mayor comunidad. Quizás el perfil de edad no es tanto el nuestro, sino que es un poco un público más joven. Pero, ¿a alguien le suena eso de los Twittersodios? Vale, un público minoritario y además entiendo que vinculado al propio sector. Los Twittersodios son la aplicación buena de algo que antes había sido malo. Y me explico. Posiblemente vosotros o hayáis visto, os haya sonado la serie, la TV movie que se realizó en torno a la familia real que se llama Leticia Felipe o Felipe y Leticia, algo así. Resulta que cuando la gente de Globo Media que estaba pensando en esto ve esa serie, se da cuenta, y también por muchas evoluciones anteriores, pero digamos que ese es el punto álgido, se dan cuenta que hay muchísima comunidad viendo la televisión mientras lo está comentando en Twitter. Entonces, claro, si tú estás viendo esto y sale Juanjo Puig-Corbé y hace del rey, la gente le zurra a Juanjo Puig-Corbé porque no le gusta que haga de rey. Y cuando aparece la reina, pues lo mismo. Y entonces se genera, no sé si con mayor o menor éxito, pero se genera una comunidad bastante crítica en torno a una serie. Y lo que se piensa es, si esto sirve en el sentido negativo, ¿por qué no va a servir también en el sentido positivo? Y a eso se llega con los Twittersodios. Twittersodios es la integración de dos pantallas de explotación que tradicionalmente irían por sitios distintos. Por un lado tendríamos Twitter y por otro lado tendríamos los episodios. El que pensó el nombre tampoco se ha ganado el pan de sus hijos. La cuestión es que los Twittersodios son, precisamente como digo, esa integración de Twitter y televisión. De manera que, por ejemplo, una hora antes de que empiece el episodio de televisión, todo el mundo puede hablar con los personajes de la serie. Y a lo mejor a vosotros hablar con Mario Casas no os importa, pero una niña de 14 años hablar con Mario Casas, y no solamente eso, que Mario Casas le responda, significa que a lo mejor puede dejar incluso los estudios. Es decir, estamos hablando de un nivel de felicidad mayúsculo. Pues esto es lo que pasaba. Es decir, los personajes de la serie, y gestionados obviamente a través de ciertos community managers, interactuaban con los individuos. Había además como dos timelines, uno de la plebe y otro de la gente VIP. Pues en ese de la gente VIP, cuando tú eras un usuario de comunidad de verdad, saltabas al VIP. Como digo, imaginaos, 14 años, Mario Casas y al lado de Ulises, Burbuja y demás sujetos. Bueno, el culmen de, como digo, de la felicidad. Lo que ocurre es que aquí pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas porque desde el punto de vista jurídico, o mejor dicho, desde el punto de vista de negocio o de mercado, que aparezcan un montón de sujetos es súper divertido. Entramos en Facebook y hay 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esto es maravilloso. Maravilloso menos para el que tiene que regular la relación de esos 1.000 millones de usuarios. Porque, como todo en la vida, yo ahora estoy muy feliz con mi pareja o con quien sea. Me enfado con mi pareja, lo primero que se me ocurre es decir una auténtica barbaridad en la red social o en un entorno de plataforma que gestiona un tercero. Las dudas que existían hasta hace bien poquito era, ¿esas personas, o mejor dicho, esa plataforma es responsable de lo que hacen los usuarios dentro de la plataforma? ¿Es Facebook responsable de que yo me enfade con mi mujer y diga que es una sinvergüenza, una no sé qué y una no sé cuánto? Esto que podréis hacer con la cabeza sí o no, el Tribunal Supremo no lo ha tenido muy claro hasta hace bien poquito.
Y al final ha llegado a la conclusión que en Internet no se puede controlar todo, no se puede supervisar cada uno de los contenidos que existan. Entonces, la solución salomónica a la que ha llegado es, oiga, usted será corresponsable, es decir, usted, prestador de servicio, Facebook, la página la que se gestione los tuitosaudios, serán responsables en la medida que, conociendo que existe un ilícito, no actúa con prontitud para eliminar ese contenido o imposibilitar el acceso al mismo. Pongo el ejemplo. Si en esta plataforma resulta que llega alguien y dice respecto a otro usuario que es un no sé qué, es un no sé cuánto y vulnera su derecho al honor, en ese caso la plataforma no tiene por qué vigilar todos los mensajes. Pero si el usuario agraviado o un tercero pone en conocimiento a la plataforma, oye, ha pasado esto, tienen que eliminar ese contenido a efectos de no ser corresponsable. Obviamente el que ha insultado, el que ha vulnerado el honor de otro, va a ser responsable en todo caso, pero la plataforma se convierte en corresponsable en el caso de que no actúe con prontitud, como decía, para eliminar ese contenido o imposibilitar el acceso a este. ¿Vale? Y lo mismo, a vosotros no os hace ilusión tener un autógrafo de Mario Casas, pero a una cantidad muy alta de los mortales sí. Aquí se plantea la duda de si Mario Casas, o mejor dicho, ¿quién firma el autógrafo? ¿Le ponemos Mario Casas o ponemos Ulises? ¿Es una persona o es un personaje? Bueno, lo que tenemos que hacer es, lo primero, es revisar su contrato. Revisar si en el contrato previmos que lo que hace Florentino Pérez con los jugadores del Real Madrid, si esos derechos de imagen están cedidos a efectos de campañas promocionales vinculadas a la serie. Porque si no hemos dicho nada y esta persona lo único que cede son derechos de imagen y de propiedad intelectual derivados de su participación para la explotación de la serie, tenemos un problema y nos vamos a encontrar con que no hay, es decir, tenemos que renegociar o citar una ampliación de ese contrato a estos efectos. ¿Cuánto me queda más o menos? 5 minutos. Si lo llego a saber ni pregunto. Me queda esta última parte referida, desvinculada con la anterior, pero digamos como culmen de hacia dónde vamos o hacia dónde estamos llegando. Al final, las industrias van aprendiendo, como todos en la vida, a golpe de palos. La industria de la música se resistió durante muchísimo tiempo a dar al usuario lo que estaba buscando. El usuario quería consumir contenidos online, y eso se lo dijo Napster. Cuando se cerró Napster, la industria empezó a pensar que efectivamente había un golpe hacia un cambio significativo en lo que los usuarios querían. Y se lanzaron muchos proyectos, como el de Deezer, como el de Pandora, como el de Spotify, que, digamos, ya se están empezando a consolidar. No digo que hayan llegado a su break-even, no digo que sean económicamente rentables, pero sí es cierto que si queremos escuchar cualquier cosa de música, podemos hacerlo ya. Pues en el sector audiovisual, y el libro vendrá después, está pasando algo parecido. Cuando el año pasado, en medio de un revuelo enorme, a ese señor gordo que ahora está en Nueva Zelanda, Kid.com, le cierran su chiringuito de Megaupload, ese fin de semana, y os lo cuento porque es un caso real, ese fin de semana las plataformas de difusión de contenidos lícitos tuvieron su pico máximo de audiencia del año. Es decir, los usuarios consumen contenidos audiovisuales y el usuario, quien está en su casa, quiere consumir esos contenidos. En España no estamos ni de lejos al nivel que está en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos, plataformas como Netflix o como Hulu ponen a disposición de los usuarios un catálogo de contenido realmente atractivo. Un catálogo audiovisual en versión original, con muchísima actualidad, con una modalidad de suscripción, con una modalidad de transaccional para determinados elementos realmente atractiva. En España estamos caminando, dando los primeros pasitos. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con algunos de los prestadores o de los VODs más relevantes que tenemos a fecha de hoy. Seguro que falta alguno, pero bueno, nuestra experiencia, por ejemplo, con Juicy y con Twenty ha sido muy interesante en cuanto a cómo se regula todo esto, porque ahora, como buen abogado que soy, voy a traer problemas y voy a, como dice alguno, para cada solución tengo un problema nuevo. Pues esto es lo que voy a hacer ahora con respecto a los VODs. Estas, y puede tener matices, eran las ventanas de explotación tradicional de un contenido visual. Lo primero lo llevamos al cine, luego lo vendíamos en DVD, luego nos íbamos al Pay TV, nos íbamos después al Free TV. Pero en estas llega Internet y donde todo estaba más o menos claro, de repente lo empiezan a mezclar. Pero lo empiezan a mezclar hasta el punto de que os decía antes, hace 3-4 años estábamos en la prehistoria y ahora estamos en la historia. En un foro parecido a este, celebrado en Madrid, recuerdo a un productor, paisano mío además, que golpeó enérgicamente sus puños contra la mesa y dijo que jamás se estrenaría en este país una película en Internet al tiempo que en cine. ¿Qué le han hecho? ¿Qué ha hecho El Cosmonauta? ¿Qué ha hecho Carmina o Revienta con respecto a esa afirmación?
Ha hecho así. Es decir, han cambiado en un margen muy pequeño de tiempo, ha cambiado la fórmula de explotación o de producción audiovisual. Y toda esta retahíla de siglas no responden más que a distintas modalidades de VOD o de descarga de contenidos. Pues el Premium VOD, es decir, la posibilidad de ver al tiempo que sale en televisión, que sale en cine a ese mismo tiempo, poder disfrutar de ese contenido en casa, obviamente a otro precio. A lo mejor me cuesta 15 euros, pero me cuesta 15 euros y yo lo veo en mi casa y lo veo, como digo, en versión original o no, y lo puedo ver acompañado de familia, de mis amigos, y tengo, por ejemplo, 72 horas para disfrutarlo. Luego tenemos el Electronic Sell-Through, es decir, esa descarga. Cuando ya ha pasado un tiempo, me puedo descargar el contenido. Tenemos el Transactional VOD, que sería ese, me pago 3-4 euros por ver el contenido cuando ya ha pasado un tiempo. Tengo el Subscription VOD, que es pago una cantidad, como un Netflix, por ejemplo, o como un Wacky o como cualquier otro, pago 10 euros al mes o la cantidad que hayan establecido y puedo acceder a una serie de catálogo y me quedará normalmente el premium fuera de ese catálogo. Y por último, esas películas que ya nos gustan menos, que están en Free VOD, que sirve un poco como teaser, como ese caramelito para que entra en mi página, puedes ver 2 o 3 películas que a lo mejor te puedan gustar, pero las buenas de verdad me las vas a tener que después pagar bien en subscription o bien en transactional. Y cuando todos más o menos entendemos que esto es lógico y que está bien bonito, pues esto lo tenemos que trasladar a la norma. Y aquí empiezo yo con mis problemas. Primero, ¿qué es un VOD jurídicamente? Y digo, bueno, si tenemos una norma tan moderna como la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, el legislador habrá previsto los VOD. Y en cierto modo, he de decir que sí. Los regula en el artículo 216 de la Ley General de Comunicación Audiovisual y los establece, determina que son prestadores de catálogos de programa. Y nos quedamos un poco con eso. Pero ya tenemos una categoría jurídica, ya sabemos una norma que les va a aplicar. ¿Le aplicará también otra, la de Internet, la Ley de Servicios Asociados a la Información? Sí, pero sabemos que jurídicamente tiene esa consideración. Y como esa consideración, y muchos lo obvian, están adosadas una serie de obligaciones, porque la ley no solamente es para leer el ámbito de aplicación y las definiciones, sino las obligaciones que se corresponden al tipo de operador que uno es. Y ese tipo de operador que uno es se determina principalmente en esas previsiones que he incorporado aquí. No me voy a enrollar mucho porque sé que no es el objetivo de la ponencia, pero sí trasladaros esas pequeñas pinceladas con respecto a qué tiene que hacer uno si quiere montar un videoclub online. Y lo primero que tiene que hacer es comunicarlo. Vamos paso por paso. Lo primero que tiene que hacer es comunicarlo. El artículo 22 establece la obligación de todo VOD. Es decir, oiga, ¿usted va a montar un VOD? Sí, notifíquelo al órgano competente. Vale, primera pregunta. ¿Cuál es el órgano competente? El que se cree, no se ha creado. Entonces, uno empieza a llamar y empieza a llamar a sitios que le puedan sonar. Hasta que al final llega a la conclusión de que el órgano competente es la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Cuando uno llama a la CMT y habla con el funcionario y le pregunta si es ahí donde se inscriben los VOD, pone cara regular y al final dice que sí. Entonces digo, bueno, ¿y cuántos? Esto estoy hablando de hace 1 o 2 años. ¿Cuántos? Por eso tachado ahí. No consta la existencia de ningún prestador de catálogo inscrito a la fecha. Y le digo, oiga, ¿y cuántos están inscritos? Ninguno. ¿Cómo no va a estar inscrito ninguno? Si hay en España operando 3, 4, no está inscrito ninguno. Bueno, pues tenemos, no sé si el honor o no, de haber sido los primeros en inscribir 2 VODs en el registro. ¿Sirve para algo? Sí, para que no me ponga una sanción de hasta 200.000 euros. Aunque solamente sea por el miedo, me pongo el cinturón de seguridad. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, obligación de comunicación, que como digo, se obvia. Más obligaciones regulatorias. Aparecen por ahí las entidades de gestión. Las entidades de gestión no solamente son SGAE, sino que tenemos en total 8 para el mercado audiovisual y podríamos afinar un poco más, pero tendrían su competencia en este caso tanto SGAE como DAMA, AISGE o AIE. El problema de esto es que no existe ese mecanismo de ventanilla única que todo el mundo está reclamando. Es decir, que si nosotros tenemos nuestro VOD, si hemos montado una empresa y queremos ser muy rentables, si queremos tener un buen catálogo, hemos de pagar por los derechos para explotar ese catálogo. Pero además, un día llaman a nuestra puerta y nos dicen, oiga, que soy de SGAE. Y le dice usted, ¿y cuánto quiere? Y SGAE dice, bueno, mis tarifas. Y mis tarifas son, por ejemplo, un 10%. Entonces, para un modelo, y por eso se ha hablado también en estos supuestos de discriminación positiva, un modelo que tiene su break-even a tan largo plazo, o a 2, 3, 4 años, porque es una startup y porque es un modelo no consolidado, que además está luchando contra no quiero decir un mal endémico, pero sí lo es, como es la piratería o la puesta a disposición de contenidos no autorizados, en ese caso se ven con la obligación, como digo, de hacer frente a las cantidades que reclame SGAE.
Pero cuando me pregunta el abogado interno o me pregunta el director financiero de, oye, ¿y esto con Sky se acaba? Le digo, no, ahora vendrá Dama, o AISG, o AIE. Ese es el problema. Y cada uno recabará una serie de derechos que además estatutariamente tienen la obligación de hacerlo. Lo cierto es que a nivel de Internet, quienes más velan por la persecución o por la ejecución de sus estatutos es Sky, como habréis visto en un montón de noticias de prensa. No solo eso, otra de las cosas es que uno no puede poner las películas que le dé la gana. Las películas y las series que tiene que poner tienen que cumplir con lo que dice el artículo 5 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Es decir, tenemos que reservar el 30% del catálogo a obras europeas. Y de esa mitad, alguna debe ser en las lenguas oficiales españolas. Eso significa que si yo quiero tener un catálogo online de 100 películas, 30 tienen que ser europeas. Y no vale que yo haga otro tipo de aplicaciones, porque si no estaría incumpliendo lo que dice la norma. Otra de las dudas que se nos planteaba, y esto lo preguntábamos a la SEDSI, es, vale, y este cómputo se realiza. Imaginemos que tengamos, como decía antes, una parte de Free VOD y otra parte de Transactional Subscription, es decir, unos gratuitos y otros. Oye, ¿esto se computa por bloques o total? Y entonces hicieron así, nos dijeron, total, vale. Ya tenemos claro eso, aunque solamente sea vía telefónica. Tema de financiación anticipada. Con los beneficios que se generen con los ingresos que se hayan, no con los beneficios, con los ingresos que hayamos obtenido, tenemos que contribuir a la producción audiovisual española. Bueno, esto es otra de las obligaciones que se establece y que, bueno, si bien el primer año no tendríamos obligación porque empezaría a computar a partir del segundo, la realidad es que existe esta obligación. Y luego, otro tema que tiene bastante mía también es el tema de la señalización de contenidos. Cuando uno tenga que decir si un contenido es para mayores de 18, de 15, 17 o de lo que sea, tiene que ir a la norma. Bueno, pues las normas... Nos hemos pasado. Termino ya. Las normas nos encontramos principalmente con dos normas. La primera, una norma del ICA, y la segunda, ese Real Decreto 410 de 2002 que veis ahí. La problemática que tiene, y tacho una, es que la norma del ICA aplica para explotación en cine, no para la explotación en Internet. Con lo cual, esa primera catalogación que se puede hacer para primera explotación en cine no me sirve para hacerlo después. El primero coincide 7 años, pero los siguientes no. Con lo cual, tenemos que hacer una recalificación posterior. No me detengo más porque me están riñendo. Bueno, con 1 o 2 minutos sobre la bocina, os doy las gracias por atender a la explicación y nada, abro turno de preguntas, de discusiones, de todo lo que entre en la libertad de expresión y no caiga en el insulto. Bienvenido será. Gracias. Gracias, Alejandro. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos has trasladado. Y daría para tenerte más tiempo, más de media hora incluso, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas que yo creo que de esa manera, si hay algo que se ha podido quedar en el tintero, pues que puedas responder. Así que, ¿dudas? ¿Preguntas para Alejandro? Mira, ahí al fondo. Hola. Hola. Con la LSSI, con la nueva ley, ¿cómo quedan los blogs y en general el contenido generado por los usuarios a nivel legal en cuanto buscan una remuneración económica y en cuanto a los derechos también que puedan caer en ello? Gracias. La norma que regula la generación de contenidos o la protección de los contenidos no es tanto la LSI, que es más la determinación de responsabilidad en sociedad de información, sino la ley de propiedad intelectual. La ley de propiedad intelectual viene a decir algo así como que el autor es autor de su obra desde el momento de la creación. Y desde el momento que crea una obra, imaginaos que yo tuviese algún talento. Si tuviese un talento y fuese capaz, por ejemplo, de componer una canción, desde el momento que yo compongo la canción, sin necesidad de ningún tipo de registro, yo soy autor de esa obra. Y se generan dos tipos de derechos. Por un lado, los derechos morales y por otro, los derechos patrimoniales. Por no enrevesar mucho, los derechos morales es el reconocimiento a mi autoría, además de otros. Y esos derechos morales son inalienables e intransferibles. Eso del negro literario no existe. O existe en la realidad, pero no existe en la realidad jurídica. Nadie puede ceder sus derechos morales. Lo que sí se ceden son los derechos patrimoniales, es decir, la capacidad del titular de los derechos, del autor, de vivir de su obra. Yo puedo componer una canción y dejarla en un cajón, o puedo licenciar los derechos o ceder los derechos a una discográfica y una editorial que la distribuyan en el mercado y la exploten en el mercado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los contenidos generados por el usuario en YouTube? No somos muy conscientes, pero nos damos cuenta, y seguro que vosotros también le habéis dado, a eso de acepto los términos y condiciones porque los he leído. No habéis leído nada.
cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones, estamos suscribiendo un contrato. Y cuando estamos suscribiendo un contrato, igual que cuando suscribimos un contrato de arrendamiento de nuestra casa, o cuando estamos, lo mismo que cuando compramos un coche, estamos firmando un contrato. Y en ese contrato se dice qué ocurre con esos derechos. Entonces, lo que tenemos que ver es qué derechos estás cediendo cuando tú subes un contenido a una plataforma. No sé si recordáis el caso de hace un año, 2 años, Google lanzó un producto que se llama Google Drive. Google Drive era un producto, decían, muy bueno, muy novedoso, era un Dropbox, pero producido por Google. Cuando uno, que ya yo creo que es una enfermedad más que una ventaja profesional, se lee los términos y condiciones del Google Drive, se da cuenta que esos términos dicen una cosa, y es que Google podrá, con todos los contenidos subidos por los usuarios, utilizarlos con finalidad comercial. Os pongo el ejemplo. Imaginaos que yo me voy de vacaciones, hago mis fotos y Google, el año siguiente, lanza el producto Google Travel o Google Trips y me ponen a mí en la portada. Nadie con un poco de sentido lógico lo va a hacer, pero jurídicamente podrían hacerlo porque hemos cedido los derechos para ello. Entonces, tenemos 2 escenarios: plataformas generadas por terceros o controladas por terceros, y ahí, como digo, suscribimos un contrato en esos términos y condiciones y decimos qué puedo hacer o qué puedo dejar de hacer, y otro, el blog o el contenido que nosotros generamos. Si nosotros somos los titulares de los derechos y somos el titular del blog, por el hecho de publicarlo no lo hacemos libre y de dominio público. Esto es otro de los mitos que me gustaría también enterrar en esta ponencia. Eso de entro en Google Imágenes y es el mundo abierto a mí y lo puedo utilizar como me dé la gana, eso no es así. Es decir, todos los contenidos, por el hecho de ser creados, tienen derechos. Otra cosa es que los autores decidan licenciarlos de una manera distinta. Para eso tenemos licencias, por ejemplo, como esa, como el Creative Commons. Eso significa que sin pedirme autorización a mí, vosotros la vais a poder utilizar, utilizando en 2 sentidos. El primero, reconociendo mi autoría, porque como digo, ese derecho moral es inalienable. Y luego os digo, oye, por lo menos yo dejo que la utilicéis, la podéis transformar, podéis modificar, podéis distribuirla, lo que no podéis hacer es ganar dinero. Eso es la única limitación que estoy poniendo. Con lo cual, estaríamos en esos escenarios. Es decir, contenidos generados y que se explotan en una plataforma de terceros, y son esos terceros los que deciden, porque nosotros no negociamos ni con YouTube, no negociamos con Facebook, no negociamos con Twitter, generamos el contenido y lo publicamos y lo compartimos en los términos que ellos dicen, o que sea tu propia plataforma donde tú decides cómo compartes y cómo lo explotas. ¿Respondo con eso a tu pregunta? Aquí al fondo, por favor. ¿Lo tienes el micrófono o no? Bueno, pues ahora luego... Hola. Mira, te quería preguntar, antes has hablado del tema de los branded content, ¿dónde están los límites? Ahora que parece que para todos los creadores audiovisuales parece que hemos encontrado la panacea ahí en el branded content. Y vengo yo a decir que no se puede hacer, ¿no? Exacto. Me gustaría, ¿dónde están los límites? Si se habla de engagement, generar... La ley nos dice la Ley General de Comunicación Audiovisual, y como decía antes, recogiendo los principios que existían en la Directiva de Televisión Sin Fronteras y después en los criterios de la SETSI, nos establece una serie de límites en cuanto a la realización de actividades publicitarias en el contenido audiovisual. Y esos límites no están pensados para branded content, pero nos dice que no se puede introducir productos dentro de una obra audiovisual si, como decía antes, no están embebidos en la trama, si favorecen o se está ensalzando la bondad o las virtudes del producto, o se le da una prominencia indebida. Entonces, lo que hay que hacer es leer, ver ese programa y definir si efectivamente la marca tiene una presencia o no tiene una presencia dentro de este supuesto. Además, hay otra categoría donde no nos hemos metido mucho, o la SETSI, que es el organismo regulador que vela por el cumplimiento de este tipo de normas en televisión tradicional. La SETSI no se ha metido mucho en esto, pero existe una categoría que es la publicidad subliminal. Puedo incluso no exponer el producto, puedo incluso no hacer mención a la marca y, sin embargo, que el usuario sepa qué marca se está llevando. Eso todavía es más peligroso desde el punto de vista del consumidor. Con lo cual, yo os vengo a trasladar cuál es mi reflexión y mi percepción con respecto a branded content. No significa que no se pueda hacer. De hecho, nosotros hemos asesorado a empresas, a productores audiovisuales que han hecho branded content. Normalmente suele ser el modelo, me podéis corregir si lo habéis visto en otra fórmula, pero mi experiencia siempre ha sido un contrato de encargo de obra. La marca dice, oye, yo quiero generar un contenido audiovisual donde todo gire en torno a mi marca. Entonces, ese contenido audiovisual yo te lo encargo y digamos que lo que realiza la productora es una mera prestación de servicios. En ese contrato, si tú eres el prestador del servicio, lo que puedes definir es, por un lado, yo
recibo un encargo, yo produzco el encargo, te garantizo que todo lo que exista, es decir, que todos los derechos de propiedad intelectual, de autor, lo que sea, los he recabado, pero no asumo ninguna responsabilidad en cuanto al emplazamiento de producto o a la ubicación de una marca, la presencia de la marca dentro del contenido visual, porque es un requerimiento de la propia marca. Si la marca te lo acepta, que es la que lo está pidiendo, tiene su lógica. El problema es cuando viene del otro lado. Si eres tú el que le vas a proponer a la marca hacer algo, normalmente la marca te va a decir, yo no quiero saber nada si hay algún tipo de sanción. El problema está en que si tú ya has realizado, o sea, haces un producto de branded content, resulta que el canal, normalmente un branded content puede estar bien para un canal privado, pero si ahora nos metemos en el canal público, que es lo que está ocurriendo actualmente. Pero lo que sí creo que debemos definir es qué entendemos por branded content, porque yo creo que hay muchas maneras... Yo me refiero a contenido de marca. Contenido que es marca, no es publicidad, no estamos haciendo, como tú hablabas antes, de publicidad subliminal ni nada por el estilo. Es que depende cómo se haga. Si, por ejemplo, yo soy Apple y quiero hacer, vamos a poner una categoría de branded content consistente en que todos los protagonistas tengan un iPhone, no pasa nada, porque en la sociedad un grupo de personas pueden ser usuarios de iPhone. ¿Es branded content? Pues a lo mejor sí, porque todo el mundo ve la serie y al final se queda con el run de que efectivamente todos usan iPhone. Lo que ocurre es que si todo gira alrededor del iPhone y todos quedamos con el iPhone y luego está la captura de imagen del Messenger o del Line o de WhatsApp con iPhone y es constante la manzana por todos los sitios, entonces tenemos más riesgos. Esto, lo cierto es que no es ni blanco ni negro, sino que hay una escala de grises en el camino. Lo que sí os quiero advertir es que parece que ahora estamos todos a pecho descubierto, branded content es la solución del futuro, y la solución del futuro era, hace unos años, el emplazamiento de producto. Hasta que un día se despertó la SETSI y dijo, oiga, ustedes, y además como es público, os lo puedo contar. El tema, una de las productoras con las que trabajamos, Fremantle Media, que es una de las principales productoras a nivel mundial, produce la serie Yo Soy Bea. En Yo Soy Bea se realiza la práctica de emplazamiento de producto como se realizaba en cualquier otra producción audiovisual, más o menos en la misma línea. Hasta que un día deciden tomar la decisión de casi superar en cierto modo los límites que venían marcando pero que nadie perseguía. Esos límites fueron, durante 3 capítulos los protagonistas iban a Marinador y decían, Bea, que con estas aguas termales esta espalda se nos va a poner maravillosa. Salía Marinador. Hasta ese momento no había pasado nada, hasta que un día, como digo, se levanta la SETSI, empieza a mirar la normativa y dice 500.000. Y eso ha sido confirmado por el Tribunal Supremo. Con lo cual, no se trata de trasladar miedo ni de decir os voy a chafar vuestro modelo de negocio. Yo lo que digo es que tenemos una norma que las autoridades reguladoras están, no digo que hagan una persecución, pero tienen que dar cumplimiento a lo que dice la norma, y que en épocas de crisis hay ciertos incentivos, y no digo que la SETSI lo tenga, pero ciertos incentivos en la recaudación. Y eso creo que no escapa a ninguno. Por favor, presentaros para así saber cada uno quién es quién. Bueno, yo soy Gustavo Bernal, vengo de Granada y tenemos un canal, gestionamos un canal en YouTube. Pero mi pregunta es, con todo esto que nos planteas de la transmedia también, ¿no pasa un poco con lo que está de moda con los políticos de, bueno, esto lo saco de España, lo saco de la Unión Europea y me rijo otras normativas y vengo y lo vendo aquí? ¿Qué pasa? La gente está haciendo eso, se hace, o una vez que llegas aquí, por ejemplo, pienso en el product placement de Hollywood, de una cerveza. Aquí supongo que en una película no se regulará igual, ¿o sí? ¿O siempre entras al mismo juego una vez entrando al territorio? ¿O tú estás consumiendo contenidos de otro país aquí, ¿no? O sea, y tiene mucha potencia. ¿Qué pasa con eso? Os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto. Cuando yo voy al Bernabéu a ver el fútbol, dejo el coche en doble fila. Y cuando salgo con los dedos cruzados para que no me hayan llevado el coche. Que yo haya dejado el coche en doble fila significa que estoy incumpliendo, pero normalmente no se suelen llevar mi coche. Pues esto es algo muy parecido. Yo puedo, por ejemplo, traer un contenido en materia de publicidad, que yo creo que es muy claro. En España la publicidad es normalmente restrictiva y todos los anuncios, por no decirlo de otra manera, son muy sosos. Y nadie se mete con nadie. Yo, cuando he vivido en Reino Unido, yo he visto algún anuncio de Coca-Cola y de
de Pepsi, donde el tío de Pepsi probaba la Coca-Cola y de repente tiraba su gorra de Pepsi porque ya no le gustaba la Pepsi. Esto en España es absolutamente impensable. Entonces, es decir, la marca no se puede amparar en que en otras legislaciones está permitido para probar eso. Lo que ocurre es que ahora mismo, como decía antes, Internet está en un estado muy embrionario y estamos decidiendo qué norma aplica cada uno. Y cada uno tiene su interpretación. Y como cada uno tiene su interpretación, ahora mismo en Bruselas se está decidiendo si a Google le aplican las normas españolas o si a Google le aplican las normas de su país. Porque ellos tienen dos posturas. Es decir, o tienen una postura y luego existe otra. Por un lado está la que podríamos llamar la postura más colonialista. Es decir, yo estoy en Palo Alto, presto mis servicios a 160 y no sé cuántos países y, oiga, yo no puedo conocer la legislación de cada uno de los países. Yo cumplo con la legislación norteamericana. Vale. Eso es una de las opciones. Otra es, por ejemplo, la que adopta Twenty. Twenty dice, yo estoy aquí en Madrid, en Plaza de las Cortes, y compito con Facebook. Compito hasta el punto de que yo tengo 14 millones de usuarios y Facebook tiene 17. Y me dice usted que yo cumpla con unas normas enormemente restrictivas, por ejemplo, en materia de protección de datos, y que Facebook no las cumpla. Que en España, para entrar en una red social, tenga que tener 14 años y Facebook diga en sus términos y condiciones que tiene que tener 13. No solamente se trata de llegar, sino se trata de llegar primero. Si tú tienes un rango de un año, tienes muchísimos usuarios que a lo mejor se fidelizan en una red social y no entran en la otra. Esa es una de las problemáticas. Pues con el tema audiovisual exactamente lo mismo. Todos sabemos que conduce James Bond, ¿no? Un Aston Martin. Todos sabemos que bebía James Bond. ¿Eso no es product placement? Claro que sí. Lo que pasa es que le da un caché al personaje. Podemos entender que va en esa trama natural del personaje. Si se le da una prominencia indebida, como decía antes, en ese caso estaríamos alejados del supuesto. ¿Cuál es mi punto de vista con respecto a qué norma aplica? Yo, que al final ni soy listo ni soy tonto, pero sé leer, yo cuando leo lo que dice la Ley de Servicios Sociales de Información, el artículo 4 de la ley dice una cosa, y es que los prestadores que presten sus servicios específicamente al público español han de cumplir con la normativa española. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Qué es específicamente? Unos lo entienden como exclusivamente y entonces quitamos a todos, todo el que no esté hay que decir que preste servicio fuera de España, o la interpretación que yo he buscado en la RAE de específicamente Facebook me habla en castellano, me deja estar con mis amigos de aquí al lado, me ofrece publicidad de marcas que están en mi entorno. Oiga, se dirige específicamente a mí. El que no se dirige específicamente a mí es una tienda de Hong Kong que me habla en chino mandarín y que yo no tengo capacidad real para comprar. Salvo que a lo mejor conozca el idioma o que me permitan hacerlo en inglés, pero no se dirige de manera específica a mí. No tengo ni siquiera unos gastos, imaginemos, unos gastos de envío preestablecidos para España. Pero si yo estoy focalizado en España, tengo además un establecimiento abierto en Madrid, un centro de negocios con 10, 11 personas, eso no es prestar servicios específicamente al público español. Como digo, son interpretaciones. Esa es la mía, no pretendo sentar doctrina, pero creo que la norma está hecha para eso y además que permite a todos competir, creo, en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si fueras a Latinoamérica con un tema español, con un producto español que pretendes vender en Latinoamérica, se vende en Latinoamérica y dices, bueno, igual también puede funcionar en España y lo traes, ¿qué pasa ahí? ¿Tú cómo lo verías? ¿Cuál sería el país origen? México, por ejemplo, queremos venderlo en el resto de países de Latinoamérica. Funciona bien y luego lo queremos traer a España. Desde mi punto de vista, tenemos que cumplir con la legislación española. Lo mismo que cuando, por ejemplo, cuando nosotros asesorando a Twenty, como abogados de Twenty, nos preguntaban, vale, ahora queremos saltar a Latinoamérica. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos con la normativa o no? Pues tienes que tomar la decisión de si quieres seguir la política de Facebook de yo cumplo la ley de mi país y el resto que se amolden, o yo cumplo con las normativas de cada uno de los países. Por ejemplo, nosotros somos igualmente abogados de Spotify. Asesorando a Spotify, nosotros damos asesoramiento sobre la base de la legislación española y las autoridades de consumo en España nos exigen cumplir con la legislación española. Y nos dicen, oye, como se pase usted con el derecho de desistimiento que establece la ley de consumo de los usuarios, usted tiene que cumplir con esto. Como no cumple las previsiones del artículo 10 de la LSI, usted tiene que cumplir con esto. Con lo cual, a mí sí me están imponiendo esa carga. Yo lo que podría hacer es levantar los brazos y decir, yo no cumplo. Cada compañía tiene su propia política. Spotify, por ejemplo, ha adoptado el cumplimiento en cada uno de los estados en los que está. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pero ya para finalizar, que no hemos comido 15 minutos del anterior. Si hay algo... Me corto. Venga, pues la última. Casi todas las televisiones ahora están pidiendo a los productores que hagamos branded content. O sea, eso es como una manera de, yo ya no puedo más conseguir en el mercado, ahora vas tú y lo intentas, aparte de que te rebajo no sé cuánto. O sea, que eso, este es el tema que tenemos. ¿Cómo podemos adaptarnos a la norma para que no ocurra nada? Estoy pensando en el alma de la empresa, ¿no? Prácticamente todos los que estamos en el mercado sabemos que eso está financiado
por la marca, pero no figura en ningún sitio, es algo ilícito, es algo ilegal, o por lo menos hay un planteamiento ético sin resolver en el mundo del periodismo. Es información, pero es información pagada que no dice en ningún sitio que es pagada. ¿Cómo resolvemos esto del brande? Suponiendo que encontremos la marca, claro, que esa es otra. Desde mi punto de vista, creo que tenemos tres agentes distintos. Por un lado está la cadena, por otro está la productora y por otro está la marca. Cada una de esas relaciones está cubierta por un contrato. Entre la productora y la marca tiene que haber un contrato de branded content o como lo queramos llamar. Es un contrato atípico, pero es un contrato. Y ahí se tiene que establecer una serie de responsabilidades. Se va a decir qué va a asumir. La marca normalmente cederá los derechos sobre su marca para que se haga un producto audiovisual. Pero ahí se puede definir quién va a ser responsable en caso de que haya una sanción. Lo que yo diría es, si a mí la cadena de televisión, y sé que es cierto que es muy difícil negociar porque las condiciones son las que son y el contrato es el preestablecido, pero si a mí la cadena me dice, haz esto, le digo, fantástico, yo hago esto, tú me lo validas y tú te haces responsable de que el contenido no vulnere ninguna normativa en materia de publicidad. Si te dicen que no, a mí me daría que pensar. Esto es como dice mi madre, oye, vete abajo con este billete y compra el pan. Y luego resulta que el billete no es bueno. Yo quiero saberlo ya de inicio. Pero Alejandro, ¿habría posibilidades de que el brande se entendiese como si fuese un patrocinio global, como lo está teniendo, por ejemplo, en el Deporte Televisión Española? ¿Eso cubriría, digamos, toda la responsabilidad a la productora y también a la cadena? Si tú dices el caso de Red Bull, ¿no? Haces un campeonato de yo qué sé, de Sky, de algún deporte de nieve, ¿no? Sí. No dices en ningún momento que eso está patrocinado por Red Bull, solo lo pones al principio, lo pones al final, ahí estamos ya... O durante todo el contenido. Todos hemos visto un domingo por la tarde, me imagino que habéis estado en vuestras casas viendo cómo un señor saltaba de la órbita especial y se tiraba. ¿Esto era gratuito o había una marca presente de manera constante? ¿Eso se podría hacer en televisión? A mí me parecen serias dudas. ¿Podríamos pensar que estamos en un supuesto de patrocinio y no tanto en un supuesto de emplazamiento de producto? Lo que tenemos que ver es, lo que quiero trasladar con todo esto es no decir, no se puede, a mí me resulta muy complicado dar principios generales de se puede o no se puede. Lo que sí existen son una serie de normas que hay que cumplir. Entonces, queremos hacer como, por ejemplo, un espacio deportivo, es decir, este espacio está patrocinado por lo que sea, ¿vale? La norma nos permite hacer eso. Podríamos hacer, este espacio está patrocinado por Telefónica. Perfecto. Pero si después los productos de Telefónica aparecen por todos los sitios, eso ya no es un patrocinio, eso es un emplazamiento de producto o, en su caso, sería una publicidad encubierta. Ahí es donde viene lo complejo. Y no me entendáis mal lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no se pueda hacer branding content. Lo que estoy diciendo es que, dependiendo cómo lo hagamos, se podrá o no se podrá hacer. ¿Hay alguna pregunta? Porque estamos esperando de la siguiente mesa a un ponente que viene con un poquito de retraso, por si hay alguien que... Si no, vuelvo a las diapositivas pasadas y... Si hay alguna duda, pues mira, ahí al fondo, por favor. Preséntate. Soy Conchita, de la productora de Exmedia. Veo de forma asidua a MasterChef y evidentemente hay dos patrocinadores a los que se les da muchísimo bombo. Se supone que es la televisión pública y que no tiene publicidad. ¿Están rayando lo que se puede y lo que no se puede hacer? Yo no veo MasterChef, pero sí me gusta mucho el fútbol. Y resulta que Martín Vázquez ahora tiene una camiseta de JVC. JVC así. A mí se me hace un poco complicado pensar que eso es patrocinio. Es decir, una cosa es dónde están los límites y otra cosa es a dónde va. Pero, por ejemplo, ¿qué nos viene a decir también o aquellos criterios de la SETSI que se lanzaron antes de que entrara en vigor la Ley General de Comunicación Audiovisual? Nos venía, hacía una especie de preámbulo y decía, en el mundo hay marcas y las marcas, como la ficción identifica o trata de emular la realidad, tiene que aparecer también marcas. Es decir, si estamos aquí, pues uno tendrá unos pantalones que serán de una marca, beberemos el agua que será de una marca y cada uno tendrá una serie de marcas. Lo que no se puede hacer es dar una proveniencia indebida. Si en MasterChef o en el programa Arguiñano resulta que el señor Arguiñano cocina en una cocina que sea Bosch o Miele o la que sea, es normal que tenga una marca. Lo que no es normal es poner una pegatina encima. Pero claro, si lo que hacemos es que nos vamos directamente, qué bien cocino en Bosch, que te ponen la canción al final también de Bosch, pues entonces ya rematamos el círculo y lo cerramos todo. Entonces, ¿dónde está el límite? Bueno, eso lo tiene que decir la autoridad competente y no los meros abogados mortales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero al final es mucho riesgo, ¿no? Esperar que las autoridades decidan.
ahí se te puede ir el dinero, ¿no? En que te digan debes 500.000 euros. Vamos a ver, es cierto que no todo... mejor, ¿no? Os he puesto un caso extremo, es decir, hemos llevado otros casos de desplazamiento de producto, de publicidad encubierta, donde las cuantías no han ido por esa vía, sino que han sido mucho menores, pues cuantías de 80.000, de 100.000 euros. Pero obviamente creo que es mejor prevenir que curar en este sentido. Y por lo menos, al final, lo que me decía mi madre de la madurez, tener toda la información para poder tomar la decisión. El abogado no puede tomar la decisión por el cliente, pero sí trasladarle la información, decir, esto es lo que dice la norma, estas son las sanciones que existen, y tú valora, es decir, yo te traslado el riesgo y tú valora si puedes asumirlo o no puedes asumirlo. Y si a lo mejor tú lo que eres es un mero mandatario, porque una cadena te encarga algo, te dice, oye, haga usted esto, ¿vale? Pues le hago esto y usted se hace responsable de que esto, si hay cualquier tipo de reclamación, se le endosa a usted. Sí, bueno, yo agradecerte la intervención tuya porque, bueno, yo también estoy en el gremio, soy abogada también audiovisual y la realidad es que, por un lado, tengo que decir que en general la industria, por lo menos la que conocemos aquí, sinceramente no está preocupada, pero muy poquito por el tema legal. Está preocupada más por el tema económico. Eso es ese es el entorno que tenemos. La de aquí y la de las otras 16 comunidades. Entonces, estamos hablando de situaciones legales que en realidad, es decir, el dinero para que se produzcan esas situaciones legales no está. Es decir, hay un problema grave de financiación. Eso por un lado. Pero es verdad que cuando tú hablas del emplazamiento de productos, que ahora está muy definido y se sabe ya lo que es legal y lo que no, es verdad que hace unos años era una situación alegal. Es decir, el emplazamiento de productos no estaba como una forma de publicidad. Estamos hablando hace 5 o 6 años. Entonces, hubo un cierto abuso al final de ese proceso. Empezó médico de familia, o sea, es una figura que viene del cine, que luego se traslada a la televisión y que poquito a poco una serie que se preciara tenía que tener emplazamiento de productos. ¿Cuándo entra el legislador, digamos, o el órgano que empieza a seguir esto? Cuando empiezan a hacerse los abusos. O sea, cuando empiezan, pienso yo, ¿no?, que se abusa de esa figura publicitaria. Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, el primer cuerpo normativo vinculante en España donde se regula product placement es la Ley General de Comunicación Audiovisual. Pero es muy reciente. 2010. Pero claro, con carácter previo existían unas directrices de la SETSI que ya definían qué era y qué no era product placement, que es lo mismo que está en la ley. Y nosotros hemos sido, algún cliente ha sido sancionado sobre la base de entender que se trata de publicidad encubierta porque el criterio de la autoridad era ese. Claro. Es decir, que antes de que estuviese la norma como tal, ya había otra norma, que es la Ley General de Publicidad, que está de los años 80, y esa norma ya dice que no se puede hacer publicidad encubierta. Y la SETSI lo que dice es, oiga, esto de meter aquí 17 capturas de pantalla de una manzana, de un ordenador, esto no es publicidad, sino que es, bueno, mejor dicho, esto es publicidad encubierta, no es emplazamiento de producto y se le sanciona en consecuencia. Sí, pero que en programas, por ejemplo, como MasterChef y como otros, realmente, si te fijas, hay bloques publicitarios en el que sale la advertencia visual, ¿no?, en el que se dice publicidad. Lo que pasa es que meten el bloque de publicidad en el propio desarrollo, pero sí lo diferencian, con lo cual ahí la situación no es ilegal. Claro. Está perfectamente calculado y eso me lleva, digamos, a la segunda cuestión. Y el tema de la planificación de los productos en general. Es decir, todos esos desarrollos posteriores, estoy totalmente de acuerdo que cuando se empieza a pensar un producto hay que pensar en los que lo han hecho, en los que lo van a hacer y en los desarrollos futuros en esa diversidad tan grande que ahora se puede dar. Pero es verdad que hay productos que no, bueno, primero no se planifican mucho, sinceramente, se piensa muchas veces al final y entonces al final es tarde, entre comillas, ¿no? Y encarece el desarrollo del producto porque tienes que renegociar con los autores o renegociar con los técnicos, lo que sea. Pero es verdad que hay otras veces que ni siquiera los productores saben el desarrollo posible. Es decir, que hay muchos desarrollos que se propician porque el producto principal ha tenido éxito. Entonces, quiero decir que hasta qué punto tú puedes fasear el desarrollo de un producto lo que puede ser para contemplar todo el tema jurídico. Igual que, como decía antes, cuando uno va en condición de productora a la cadena a negociar, quien impone las condiciones es la cadena. Pues en este caso, si bajamos un grado, es decir, si estamos en la escalera y damos un paso más abajo, nos damos cuenta que la fuerza la tiene la productora. Entonces la productora sí puede establecer en un contrato que las personas que van a intervenir lo cedan con la máxima amplitud permitida por la ley. Incluso la ley nos establece ciertas limitaciones, pero esas limitaciones se pueden poner trampas. Es decir, cuando la ley nos dice que no se pueden ceder derechos futuros, todos estamos de acuerdo en ello. Sí, pero se pueden establecer derechos de opción sobre las creaciones futuras. Con lo cual, siempre hay un margen. Es decir, una buena planificación de inicio, yo creo que resuelve muchísimas dudas de futuro. Completamente de acuerdo. Gracias. Pues
creo ya... Vale, pues damos por finalizada esta sección. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Dime, ¿ha llegado el ponente finalmente? No. No me ha llegado.